Ya te he dicho. Pero claro, ya me lo ha dicho. Pero imagínense lo mismo de un niño. Peor es en el tema de los niños. Es mucho peor. Es mucho peor. Entonces, si yo le voy a decir, estoy creando irritabilidad en los niños. Un tema de ansiedad. Si yo le voy a quitar su celular, y ustedes saben, dentro de 5 minutos me van a decir, devolverme por favor mi celular, me deben estar llegando mensajes. ¿No es cierto? Y en el tema de los juegos, mucho peor. Mucho peor. Depresión y falta de socialización con sus padres, ¿no? Se aíslan. No se debe olvidar que las madres pueden haber estado sometidas a un amor estrés, ¿no? Los niños y niñas han estado más indefensos e invisibles ante la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. No han podido pedir ayuda, porque obviamente estaban solos en el entorno familiar. Pero ahora, por eso es importante, es realmente importante que muchos de los niños empiecen a pasar clases presenciales. Reitero, no tanto por el tema del aprendizaje, sino más bien es el tema de la contención psicoafectiva, principalmente ese tema. Porque yo soy testigo, cuando los profesores dan una materia, un tema, es fácil entrar al celular y buscar en el celular el tema, aprender el tema, ha de ver más información incluso, etcétera, etcétera. Pero la contención psicoafectiva es eso principalmente. En muchos países de Europa principalmente están volviendo a clases por este tema, por la contención psicoafectiva. No tanto por el tema de aprendizaje, sino por la contención psicoafectiva. El tema doloroso del duelo por la pérdida de algún ser querido. Cuando algún ser querido muere, el niño ¿dónde se refugia? Pero cuando está en presencia de las clases, ese niño le cuenta a su compañerito, a su amiguito, a su amiguita, y los niños muchas veces se comprenden entre ellos y le dicen que sí, ellos también han pasado por ese tema, la profesora influye en ese tema, también les dice que es un ciclo de la vida, etcétera, etcétera. Pero si no hay nadie que le diga o hable a ese niño va a crecer con ese miedo, con ese rencor, etcétera, etcétera. Al inicio del proceso de reapertura resultará fundamental el apoyo en la salud mental. Reitero, al inicio del proceso de la reapertura resultará fundamental el apoyo en la salud mental y contención psicosocial a maestras y maestros, lógicamente, porque no solamente son los niños, también son los maestros, las maestras, el personal administrativo y en especial a niños y niñas en lo que se refiere a garantizar la transición positiva y segura. Es importante considerar la salud mental. Para ello pueden organizarse brigadas de apoyo o grupos de ayuda mutua entre docentes, médicos, profesionales de la salud mental, entre otros. Existe un colegio de psicólogos en Oruro. Nosotros como COE departamental hemos trabajado con ellos. Ellos han creado los spots necesarios para que lancemos a la sociedad civil. De la misma forma ustedes pueden trabajar con ese colegio de psicólogos para que les apoyen, para que les ayuden en sus distritos, en sus unidades educativas, con los directores. Porque el tema es realmente social, psicosocial, psicológico, es realmente determinante y muy importante, preponderante. Adelante, por favor. Además, compartir experiencias y emociones que se experimentaron durante el cierre de las unidades educativas, favoreciendo la escucha atenta y empática en el grupo, fortalecer la motivación y la confianza en el vínculo con compañeros y educadores, prestar atención a la dimensión emocional de manera permanente. Explicar que en el caso de contagio se deberá cerrar el espacio educativo por el periodo que sea necesario como medida de cuidado y que retomará las actividades a distancia para transmitir la tranquilidad, lógicamente. Incluir rutinas de bienestar emocional como ejercicios de relajación corporal o mental antes y después de cambiar actividades, clases o de despedirse de una actividad lúdica al final de cada jornada. Establecer nuevos acuerdos de convivencia
en el contexto de la pandemia, favoreciendo conductas de empatía, principalmente, ¿no? Empatía. Cuidado y solidaridad hacia los compañeros. Crear formas de relacionarse y trabajar que permitan cuidar la salud, los lazos sociales, emocionales y el aprendizaje. Incorporar ejercicios de autorregulación emocional, entregando alternativas como el rincón de la calma. Identificar prácticas familiares que hayan sido efectivas en el tiempo de confinamiento y utilizarlas en la escuela. Promover actividades de recreación y distanciamiento familiar en modalidad se toma como festividades, etc. ¿Por qué lo estoy haciendo rápido? Porque este tema lo han trabajado en el tema psicólogos, ¿no? Y yo no soy psicólogo, piensen disculpas, así que solamente según la experiencia que tenemos estamos hablando. Por eso estoy haciendo la lectura, para que ustedes también, entendidos tal vez mucho más que yo, puedan tomar esa plataforma. Adelante. En el tema de la salud, el cuarto pilar, debe aplicar la política, permanecer en aula cuando uno no se encuentra bien. En casa. Permanecer en casa cuando uno no se encuentra bien. Esa debe ser la política. Y eso también debe estar descrito en el plan de contingencia. Crear una lista de verificación para los padres, estudiantes, dirección, personal docente y administrativo. ¿Por qué es importante crear la lista de verificación? O las famosas listas de asistencia. ¿Por qué es importante? Para realizar los triajes. Exacto. Si el niño no ha venido, es porque seguramente estaba malo. Y si ya ha venido, ¿y qué síntomas tiene? Entonces yo deberé, como profesor, ¿qué hacer? Decir, listo, el niño no ha venido, listo, ¿no ven? Tranquilo. No. Debo ver que este niño ha tenido contacto con quienes. Todos los niños tienen un grupito selecto de amiguitos, ¿no ven? Si este niño ha enfermado y este es su grupito de estudiantes, entonces yo tendré que ver y hacer seguimiento de estos 4 niños. Y no solamente de los 4, también de sus familias. Por eso es importante la comunicación. Si el padre de familia de este niño ha dicho que está enfermo o que está teniendo algunos síntomas, debe comunicarnos para ver que los estudiantes, sus amiguitos, estén bien. Por eso es importante esta lista. Por eso es importante esta lista. Dice, agüita, tráemelo, por favor. ¿Quieres agüita? Reiteramos. Crear una lista de verificación para padres, estudiantes, dirección, personal docente y administrativo. Y eso no solamente les va a preguntar el docente, o el maestro. Debe conocer el centro de salud. Los maestros, los directores deben informar al centro de salud para que se haga el rastrillaje correspondiente. Porque si no hacemos el rastrillaje, tenemos el problema de mayor contagios masivos. Condiciones médicas subyacentes y vulnerabilidad para proteger al estudiante personal, un diagnóstico de la comorbilidad. Enfermedad reciente o síntomas que puedan ser identificados del COVID-19 para prevenir la propagación a otros. Debe permanecer aislado 14 días. En el plan de contingencia también debe estar descrito la actualización de los conocimientos de los directores, de los padres, de los estudiantes administrativos. Ustedes deben conocer más que yo que los síntomas del COVID han ido cambiando. Han existido mutaciones, van a existir mutaciones. Y cada mutación, cada variante conlleva otros síntomas, que ya no solamente son el resfriado, la gripe, dolor de cabeza, en muchos de los casos ya viene acompañado de diarreas. Y si un niño presenta diarreas y no presenta tos, ni gripe, ni nada de eso,
Y si yo no conozco ese tema, obviamente lo voy a dejar hacia el niño y va a seguir contagiando. Por eso es importante que haya esa actualización en los conocimientos y el progreso de las nuevas enfermedades. Ese niño debe estar aislado por lo menos 14 días. La unidad educativa no debe exigir un certificado médico para justificar la inexistencia escolar, reitero, cuando haya transmisión comunitaria. Basta que un niño, un profesor, un administrativo, esté con los síntomas de resfrío, ya ese niño debe ser aislado. Ya debe ser aislado. Y no pedir un certificado médico o una prueba de COVID. Porque ¿qué hacemos, no ve? En el trabajo. ¿Ustedes qué piden a los profesores? A los directores. Certificado médico o el certificado de vacunas. Pero en el caso de los niños, ya no lo podemos hacer eso, porque el hecho solamente de pedir un certificado médico de COVID, por ejemplo, ¿cuánto le va a costar al niño, al profesor, al papá? Le va a costar, ¿no? Por esa misma razón es importante que nosotros sepamos que no es necesario pedir un certificado médico. Por razones de COVID, es importante, cuando un niño tenga algún síntoma, que se quede en casa. 14 días, listo. Ahí hacemos la contención inmediata. Y si esos síntomas se presentan dentro del establecimiento, dentro de la aula, enseguida vamos a ver cuáles son las medidas que se deben seguir. El control de la temperatura. Bueno, eso ya hemos tocado momentos antes, ¿no? Que también se repite. En caso de positivo, la dirección y el personal deben informar al centro de salud e implementar el aislamiento rápido de los casos, el rastreo de contactos y aislamiento preventivo de estos, manteniendo la confidencialidad. ¿Por qué lo he puesto en rojo? Antes, el estar enfermo de COVID ya era como si tuviéramos lepra, ¿no? Nadie se acercaba a su casa de un enfermo, nadie. Entonces, es importante, reitero nuevamente, que nosotros mantengamos un contacto siempre permanente con todos, pero debemos mantener la confidencialidad. Ustedes de repente conocen más que yo, cuando un chisme sale de un lado, o algún comentario sale de aquí, ¿cómo llega al final? ¿Igualito? Distorsionado. Totalmente distorsionado. Totalmente distorsionado. Por eso es importante el tema de la confidencialidad. Para que no le digan, y en especial en los niños, ¿no? Los niños son más crueles, son mucho más crueles los niños, ustedes lo conocen bien, no les Los niños no se la piensan, se la dicen directamente. Tú estabas enfermo, tú hasta que otro. Por eso es importante la confidencialidad. Y eso también debe estar descrito en el plan de contingencia. Debe incluir además desinfección de las áreas pertinentes en las escuelas, rastreo de contactos y la evacuación de riesgos antes de considerar el cierre del aula en primer lugar o un grupo. Si el contacto se limitó a grupos específicos, en lugar de realizar el cierre total de la unidad educativa, dependiendo de la política nacional. Realizar comunicaciones y mensajes frecuentes, adaptados para la comprensión del estudiante, madres de familia, sobre las medidas aplicadas para la comunicación y sensación de seguridad. Abordar y contrarrestar rumores de desinformación o información engañosa. Evitar el estigma, generar roles y responsabilidades entre los y las estudiantes, docentes y personal administrativo sobre las medidas que está poniendo la unidad educativa. Pedir la cooperación a la familia sobre medidas que se estén tomando, pedirles que reporten cualquier caso de COVID-19 que ocurra en el hogar, incluso si existe sospecha. En esto es importante, en muchos casos, colocar en letreros grandes al inicio de la unidad educativa ese mensaje. Si tu hijo tiene señales, que se quede en casa.
avisar a los profesores si tu hijo tiene algún síntoma. Esos mensajes son importantes y deben estar en el plan de contingencia. Cierres temporales. La unidad educativa debe considerar que aunque se preparen e implementen protocolos o guías de bioseguridad, es posible que se presenten casos o rebrotes de COVID-19. Como había dicho al principio, este plan de contingencia no va a garantizar que no haya casos de COVID, pero sí va a mitigar el nivel de contagio de estos casos COVID. La siguiente, por favor. Ya para terminar tenemos unas 3 láminas más. Evacuación y respuesta. Gestión de riesgos en la unidad educativa. Según la UNICEF 2012, describe como un proceso planeado que asegura la continuidad o restablecimiento de la educación en momentos de emergencia, que permite crear las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo de las acciones orientadas a la prevención, así como la preparación de las unidades educativas para responder a situaciones de emergencia y o desastres. Salvaguardar las vidas en la unidad educativa, contemplar estrategias de acciones aún en situaciones de emergencias y o desastres. Contribuir con el proceso de desarrollo de la educación en la gestión del riesgo de desastres. Para que nosotros estemos seguros y tener un adecuado proceso de evacuación y respuesta, cada unidad educativa debe tener un mapa de riesgo. El siguiente, por favor. Este mapa de riesgos, ¿qué debe contener? Debe contener principalmente debe tener las medidas de contención, las medidas de respuesta y también nuestras capacidades. En el mapa de riesgos debe estar descrito qué centros de salud existen cercanos a la unidad educativa. Si existe o no un centro de salud cercano a la unidad educativa. O a qué distancia se encuentra el centro de salud. En el plan de contingencias y en el mapa de riesgos debe estar descrito la zona de triaje o zona de cuarentena. Si en el área rural existe el centro de salud lejano y el niño está presentando síntomas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que se siga en el aula? No. Debo tener, comunidad educativa, un lugar específico para que ese niño pueda estar ahí, pueda permanecer ahí hasta que llegue el personal especializado, en este caso el personal del centro de salud. Debe contener en el plan de contingencia y en el mapa de riesgos ese aspecto. Cosas que si se presenta un caso, al niño inmediatamente se traslade, no de la mano obviamente, sino que se le guíe para que vaya al niño hasta ese lugar. Y en ese lugar debe tener condiciones no inhumanas. No debe ser como el calabozo, ¿no? Un chiquitito espacio donde no hay ni luz ni nada y al niño, en vez de ayudarle, peor, ¿no? Debe ser un ambiente amigable, debe tener algunos juegos, debe tener algunas imágenes que permita que el niño pueda estar ahí, distraerse, o el joven debe estar para distraerse, hasta que llegue la unidad. Pero además de eso, debe contener la ruta crítica, la ruta de evacuación, y eso vamos a tocar un poquito más adelante. Debe contener la ruta de evacuación. ¿Cuántos de ustedes en sus unidades educativas tienen la zona segura, demarcada una zona segura? ¿Cuántos de ustedes de sus unidades educativas tienen extintores? ¿Cuántas de sus unidades educativas tienen botiquín de primeros auxilios? Por niveles, por cursos.
¿Cuántos de ustedes saben cuál es la ruta segura de evacuación de ese niño? ¿O de los padres de familia? ¿O de los estudiantes, de los maestros? En la identificación de nuestras capacidades, debe describir todas las capacidades con las que cuenta la unidad educativa. Si tiene sistemas de alarma, si tiene un sistema de comunicación, si tiene un tanque de agua, si tiene movilidades, brigadas de primeros auxilios, extintores, conservadores, escaleras, hidrantes, herramientas menores, botiquín primeros auxilios, etc., que permitan utilizar ante un evento adverso o que sirva como medio para la primera respuesta. Nos conocemos bien, conocemos nuestro medio ambiente, conocemos el ambiente. ¿Será que si yo llamo, estoy yo, por decir algo, en Pasmia, en una unidad educativa de Pasmia, le llamo al centro de salud, ¿será que viene ese salto? Y si viene, ¿será que viene con ambulancia? Entonces, mi plan de contingencia debe prever eso. Debe prever que por lo menos haya o un padre de familia pueda disponer de una movilidad para trasladar directamente a ese niño al centro de salud o a su vivienda o a su casa. Pero eso debe estar descrito en el plan de contingencia. Lo ideal es que un estudiante enfermo, un padre de familia, o un administrativo, o un profesor, debe ser trasladado al centro de salud. Todo centro de salud, en cada municipio, tiene su ¿qué? Su centro de aislamiento. Tiene, a mí me consta, hemos ido a verificar, en cada municipio tiene mínimamente de 3 camas, tiene. Y al niño se puede llevar ahí. Y no es solamente un cuarto donde esté su camita y listo, no. Tiene su oxígeno, tiene también sus famosos sistemas de triaje, etcétera, etcétera. Tiene cada uno de los municipios. Entonces, si no llega la ambulancia, si no llega el personal de salud, deberemos hacer el trabajo. ¿Pero cómo? Eso precisamente debe estar descrito ahí. Porque no podemos esperar hasta que llegue 1 hora, 2 horas, 3 horas, y el niño pobre ahí abusado, etcétera, etcétera. No es posible eso. Además, debemos tener los números de emergencia bien descritos. Debe ser clara, muy visible, comprensible, no debe mostrar contraindicaciones, en lo posible en varios sectores, para que propios y extraños conozcan cuál es el grupo de primera respuesta al cual debe acudir. ¿Cuál es el número del alcalde? ¿Cuál es el número del secretario municipal de salud? ¿Cuál es el número del director de salud? Del jefe médico? Alguien tiene que haber que tenga esa respuesta. Y eso debe estar descrito en la pared de cada unidad educativa. Así sea en emergencia, o así sea en desastre, o en condiciones normales, debe haber ese número. El número de bomberos. ¿Quién sabe el número de bomberos? ¿Qué número es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya, si no hay bomberos, hay otra unidad de primera respuesta. Es el SAR Bolivia, que también tiene su casa de bombero. ¿Conoce alguien su número? Nunca atiende. ¿Para qué? Exacto. Pero aunque nunca venga, nosotros tenemos que llamar. Por ahí tenemos suerte y viene. Podemos tener suerte, ¿no ven? De cualquier forma, debe estar descrito en las unidades educativas estos números de los equipos de primera respuesta. Ahí está el gobierno municipal, gobierno departamental, las unidades de gestión de riesgos departamental, municipal, defensa civil, seguridad ciudadana, policía boliviana, bomberos, fuerzas armadas, Cruz Roja boliviana, sedes, clínicas privadas, centro de salud más cercano, el CRUEM, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, otros. En cada plan de contingencia debe estar descrito eso. ¿Dónde debo llevar a los niños? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por cuál ruta debo enviar a estos niños? ¿Cuál ruta debo sacar? Porque si el niño enfermo
yo le llevo por la misma ruta que salen todos y el niño está tosiendo, ¿qué estoy haciendo? Exacto. Estoy provocando una contaminación. Y al primer niño que salga va a pisar las gotas de saliva que ha botado y se va a contagiar mediante ¿dónde? Las plantas de los pies. Lo primero que vamos a hacer es. Entonces, eso debe estar descrito en un plan de contingencia. Todo plan de contingencia, todo plan de contingencia debe tener una simulación y su simulacro. Para que este plan de contingencia sea efectivo, debe tener una simulación y un simulacro. Y eso ya se debe hacer una práctica cotidiana en los distritos, en las unidades educativas. Nosotros con satisfacción les mencionamos que aquí en la ciudad de Oruro, en una unidad educativa que está al borde, ¿cuánto ha sido nuestro promedio de evacuación? 2.20, 2.14, 2.12, 2.20. Hemos hecho nosotros simulacros de evacuación. En 2 minutos, 20 segundos, hemos evacuado alrededor de 400 personas. Obviamente la mayoría eran niños, estudiantes y profesores. 400 personas en 2 minutos. 2 minutos, 20 segundos. Imagínense. Y ese es un gran logro. Imagínense un sismo. Aunque muchos me dirán, ¿cuándo va a haber un sismo? No hay en Oruro. Les voy a mostrar que estamos lejos de la realidad. Se hace, se puede hacer. En las unidades educativas que hemos trabajado en Chayapata, Caracollo, Huanuni, hemos hecho en 3.10, 3.20, hasta en 2.50, etcétera, etcétera. Se han realizado esas evacuaciones en ese tiempo. Pero lo mismo, este plan de contingencia debe estar puesto a prueba. Y esa prueba es generalmente un simulacro. Y el simulacro no es otra cosa que la realización de ese mismo evento, pero en forma ya teatralizada, ¿no? Y eso es importante. Porque si no hacemos que este plan de contingencia tenga su simulación y su simulacro, va a estar en teoría. Y cuando pase la realidad, van a ver que ese plan de contingencia no va a servir de nada. No va a servir de nada y que solamente hemos hecho una pérdida de tiempo. Pero ese plan de contingencia, para que realmente funcione, debe estar sometido a un simulacro. Y no es necesario muchas veces que hagamos en cada unidad educativa. Basta que hagamos en unas 2 unidades educativas de nuestro distrito para que los profesores vean, para que los directores vean, para que los niños vean y van a ver que va a funcionar ese plan de contingencia. Lo hemos hecho así nosotros, tenemos esa experiencia. A la cabeza del licenciado y de su equipo técnico lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir realizando. Al siguiente año tenemos ya esa propuesta de seguir realizando mayores simulaciones y simulacros en la ciudad de Oruro y en otros distritos del departamento de Oruro. Y lo vamos a hacer con el trabajo conjunto de cada uno de ustedes. No solamente en el tema del COVID, también en otros temas como por ejemplo, estos pisos, ¿no? Esto aunque no es tan resbaloso, pero existen en muchas unidades educativas pisos que apenas lo mojas se vuelven jaboncillo. Se vuelven jaboncillo. Niños que se caen, se pueden romper la nariz, se puede provocar un TEC, una contusión. ¿Y qué hacemos? Ahora, ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay un sismo? ¿Qué pasa si hay una inundación? ¿Qué pasa si hay una granizada? Una nevada, como ha ocurrido aquí en Oruro. Nunca, no voy a dejar de lado esa experiencia. ¿En qué unidad educativa? Se ha caído el tinglado aquí en la ciudad de Oruro por nevada, por no estaban pasando clases para Suduy, no sé qué unidad educativa. Aquí ha pasado en la ciudad de Oruro. Ha nevado o ha granizado y por el peso de eso se ha desplomado. Se ha desplomado, más bien no estaban pasando clases los chicos. Pero ¿qué pasa si hubiese ocurrido ahí? ¿Cuál era nuestra forma de acción? ¿Qué íbamos a hacer? Entonces ahí necesitamos generar nosotros zonas específicas donde cada curso deba tener su lugarcito de evacuación. Cada curso debe tener
su personal docente a cargo de eso. Pero eso es para otra práctica. Adelante. El mapa de riesgo, como estábamos comentando, debe contener los siguientes aspectos. Lugar de ingreso y salida en forma unidireccional. Es decir, debe haber un ingreso y otro diferente a la salida. Calles de acceso aledañas, señalización para la ruta de evacuación en caso de presentarse un caso positivo o sospechoso, que no debe ser el mismo que del ingreso o de las salidas. Reitero, la señalización para la ruta de evacuación en caso de presentarse un caso positivo o sospechoso. Debe contener además el mapa de riesgos, las zonas de recreo, canchas, kioscos, cocina, juegos, bloques de aulas, rotuladas con el curso, grado y otros, laboratorios, talleres, cocina, bodega, etc. Debe estar descrito en ese mapa. También debe describir los servicios sanitarios o baños, el centro de salud cercano u otros para evacuar a los casos positivos o sospechosos. Debe saberse ese tema. Una sala de aislamiento temporal, lo que había estado mencionando, debe estar descrito. Y la ruta de evacuación o la señalización para esta ruta de evacuación debe partir ¿desde dónde? Desde la sala de aislamiento temporal. De aquí debe partir la ruta de evacuación. Y debe estar bien descrito. El niño lo lleva a esta sala de aislamiento y de la sala de aislamiento debe haber la señalización para la ruta de evacuación en caso de presentarse un niño sospechoso o confirmado. Además, debe existir también otros propios de cada unidad educativa. Zonas seguras, internas y externas, sombrear puntos de concentración que estén expuestos a riesgos, extintores, botiquines de primeros auxilios, hachas, hidrantes, tanques de agua, postes de energía eléctrica, etc. Ruta de ingreso y salida de la ambulancia, bomberos u otros para evacuar a los enfermos o traumatizados. Siguiente, por favor. Listo. Todo eso debe tener o contener un plan de contingencias. Esta última parte también está direccionado no solamente para el tema del COVID, sino está direccionado para que cuando ocurra cualquier amenaza, ya sea incendio, ya sea un accidente de niños, de juegos, ya sea también un sismo, ya sea una inundación, un bloqueo, gases. Aquí en las unidades educativas del centro de la ciudad, por ejemplo, hay manifestaciones, o años anteriores había manifestaciones, y la policía, ¿qué hacía? Lanzaba gases. ¿Y esos gases ustedes quieren a las unidades educativas no les ingresar? Entonces, cuando hay cualquier tipo de estas amenazas, debe existir una ruta de evacuación. Y esa ruta de evacuación debe llevarnos a una zona segura. Y en esa zona segura, hacer el control de la cantidad de los niños, para hacer luego la búsqueda de los perdidos, que existan perdidos o no. Y para finalizar, como mencionábamos, y esto va a ser para otro día, lógicamente, cada una de estas cartillas, si bien es cierto está aprobada, pero necesita su realización práctica. Para estas 4 cartillas necesitamos tener un sistema de evacuación, necesitamos tener un sistema de zona segura. Y si ustedes nos permiten, para la siguiente gestión, en forma conjunta o a la cabeza del licenciado Sandro, podemos reunirnos en otra ocasión, porque tengo otra presentación precisamente para las unidades educativas, para el tema de evacuación. Y de esta forma, muchos dirán, ¿no? Pero es como el sismo, ¿no? El sismo, ¿cuándo se va a presentar en Oruro, me dirán? Pero lo mismo hemos pensado con el COVID. ¿Y qué ha pasado? Se ha presentado. Una señora ha venido a morir a Bolivia, como dice, y esa ha sido la causa para que podamos tener varios muertos, heridos, etc.
Entonces, necesitamos estar preparados. Las unidades educativas deben estar preparadas. Y para eso, obviamente, se tienen que hacer simulaciones y simulacros. Y lo más importante, créanme, entra por el acto, ¿no? Por la práctica. Y la práctica precisamente es el simulacro. Yo hasta aquí voy a quedar. Reitero, cualquier director distrital que permita que nosotros podamos trabajar en forma conjunta, les vamos a esperar con brazos abiertos para que trabajemos a partir de la siguiente gestión. Y si gustan que esta capacitación podamos dar en sus distritos a sus directores, también lo vamos a hacer de la misma forma. Porque estas actividades, aunque salve una vida, estoy conforme. Estoy conforme. ¿Por qué? Porque estoy salvando una vida. Estoy salvando una vida. Aunque muchos crean que este plan no es aplicable a las unidades educativas, no hay problema. Pero yo prefiero darles esto a que estemos preparados y perder una vida, perder a otro niñito, perder a otro papá, a otra mamá, a otro hermano, a otro tío, a otro conocido. Solamente eso y muchas gracias. Gracias, licenciado. Un agradecimiento al ingeniero Olson Paravicini, que nos está apoyando ya desde muchos años atrás. Con él, les he indicado, estamos haciendo simulaciones, simulacros en diferentes unidades educativas. Si bien me han dicho ustedes y sabemos que no tienen extintores, no tienen un botiquín, no tienen señalética en las unidades educativas, pero con las unidades educativas que hemos trabajado en 2019, 3 de Chayapata, 3 de Caracollo, 3 de Huanuni, y aquí en Oruro eran muchas más, ¿no, Inge? Entonces, se les ha dotado 12 unidades en Oruro. Se les ha dado todo esto, extintores, se les ha dado señalética y botiquín. Queríamos continuar, pero esto de la pandemia no nos ha permitido. Pero vamos a retomar esto. Y no solamente porque se nos ha ocurrido hacer. Si lo han visto en el artículo 125, en la 01-2021 nos dice, ¿no es cierto?, emergencias o desastres, donde tenemos que hacer por unidad educativa un simulacro anualmente, ¿ya? Y los planes de emergencia tenemos que ir actualizando. Entonces, desde Educación Permanente estamos trabajando ya desde muchos años atrás, haciendo simulacros para bien de nuestros estudiantes. Si no han sentido sismos en algunos años atrás, sí ha habido fuertes, ¿no es cierto? Pero día está más de 200 sismos a 200 kilómetros abajo. ¿Y qué tal si uno pasa a 20 kilómetros arriba? Puede ser fatal para nosotros. Entonces vamos a continuar con este trabajo. Por favor, directores distritales técnicos, no se sorprendan. Vamos a estar nosotros en algunos distritos y vamos a aprovechar a pasar a unidades educativas a ver si ya cuentan con planes de emergencia y si no, vamos a apoyarles para que los realicen. ¿De acuerdo? Ya lo ha indicado el ingeniero Olson, siempre hay la predisposición de apoyarles. Lo único que tienen que hacer es pedirnos y hacerlo. Sí, dice. Sí, licenciado Sandro, al ingeniero, queremos solicitar que la exposición que ha hecho, que ese material se podría incluir en algún texto, porque en realidad, como estamos en pandemia, para la gestión que viene, vamos a necesitar para hacer, digamos, entonces hacer los planes de contingencia. Por eso solicito de que se haga esa impresión, tal vez en coordinación con la dirección departamental. O caso contrario, que envíe al grupo para que cada uno de nosotros tengamos ese material. Está bien, perfecto. Este es el primer paso que estamos dando, no hemos podido hacer. Muchas veces nosotros nos sentimos un poco mal también por lo que tratamos de hacer este trabajo y no nos permiten a veces. Como la anterior semana, ¿verdad? Yo veo que más importante es salvar una vida que otro tipo de trabajo. Y eso lo estamos haciendo. Y esto no va a servir simplemente para la unidad educativa, sino también para su casa, para su hogar, para su familia. También estamos viendo nosotros hacer cursos de primeros auxilios. Qué genial sería esto, ¿verdad? Y no es cualquiera que va a venir a dar esto.